George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en Pope Street, Virginia. Su padre, Augustine Washington, murió cuando George tenía 11 años, lo que limitó la educación formal. Aprendió matemáticas, topografía y administración de propiedades, habilidades que aplicó trabajando como agrimensor en la frontera de Virginia. Esta experiencia lo familiarizó con el territorio de las comunidades indígenas, fundamentales para su futuro militar. Padre Augustine Washington, 1694-1743, era un plantador de tabaco dueño de 10.000 acres y 50 esclavos, pero su riqueza era modesta comparada con la élite de Virginia. Tras la muerte de su padre en 1743, George, de 11 años, heredó solo 10 esclavos y la finca Ferry Farms. Sin acceso a estudios en Europa como la élite, aprendió topografía y matemáticas básicas. Trabajó como agrimensor de 1749 a 1752, mapeos de tierra en el valle de Shenandoah para la familia Fairfax aristócratas. Ganó dinero y acumuló tierras propias como pago sobre 2.300 acres a los 20 años. En 1753 el gobernador de Virginia lo envió a advertir a los franceses que abandonaran el valle del Ohio. Misión que documentó en un diario, lo que dio reconocimiento en 1754, lideró un enfrentamiento en Jummon Bay Glen, considerado el primer choque de la guerra franco-indígena. Sin embargo, su derrota en Fort Nesighet lo obligó a retirarse. En 1755, como ayudante del general británico Edward Broddock, sobrevivió al desastre de la batalla de Monongahela, donde demostró valentía reorganizando la retirada. Estas experiencias le enseñaron la importancia de la logística, la disciplina y la adaptación táctica. Su matrimonio con Martha Custis, 1759, el impulso definitivo. Martha Dandridge Custis, 1731-1802, era viuda adinerada de Daniel Parker Custis, dueño de 17.000 acres de tierra, 300 esclavos, y un equivalente a $6 millones aproximadamente al día de hoy. Washington administró la herencia de Martha, los bienes pasaron a sus hijastros, pero él los gestionó, consolidó su posición como uno de los mayores terratenientes de Virginia. Mount Vernon convirtió la plantación en un complejo agroindustrial, trigo, pesca, molinos, destilería, uno de los mayores productores de whisky de 1799. Usó técnicas innovadoras para evitar el agotamiento del suelo. Poseyó más de 50.000 acres en Virginia, Kentucky y Ohio. Intentó sin éxito desarrollar ciudades como Alejandría. Hubo unos 300 esclavos propios y heredados de Martha, aunque criticó la esclavitud en privado, dependió económicamente de ella. Aunque Martha le dio respaldo económico, fue su talento para convertir oportunidades en poder lo que lo llevó a ser padre de la patria de Estados Unidos de Norteamérica. La suerte favorece a quienes se preparan. Washington sobrevivió a múltiples situaciones mortales, alimentando la idea de que estaba protegido por el destino mayor. 1755, guerra franco-indígena. Durante la batalla de Monongahela, 4 balas atravesaron su abrigo. 2 caballos murieron bajo él, pero salió ileso. Un jefe indígena declaró: «El gran espíritu protege a este hombre, ningún rifle puede matarlo». 1777, batalla de Princeton. Una bala de cañón mató a su caballo y un ayudante, pero él siguió intacto. Creación de Newburgh. En 1783, oficiales del ejército continental planearon un golpe contra el Congreso, pero Washington los disuadió con un discurso emotivo, evitando un posible asesinato político. Estos episodios, junto a su carisma, hicieron que muchos colonos creyeran que él era el elegido para liderar la nación. El propio Washington escribió: «La mano de la providencia me ha guiado». Washington no tuvo hijos genéticos. Al casarse con Martha Custis en 1759, se convirtió en padrastro de John Parker Custis, hijastro, quien murió en 1781, además de Martha Parker Custis, hijastra, que murió en 1773. Crió también a 2 nietos de Martha, Eleanor y George Washington Parker Custis. De plantador a líder revolucionario,
cargos prerevolución, miembro de la Cámara de Burgueses de Virginia, 1758-1774, defendiendo intereses de terratenientes, juez del condado de Fairfax. Como masón activo se relacionó con líderes como Benjamin Franklin y Paul Revere. Su riqueza le permitió financiar gastos iniciales del ejército, aunque luego dependió de fondos del Congreso. Trato respetuoso con los soldados y oficiales del ejército francés y el general Lafayette generó lealtad. George Washington fue enterrado el 18 de diciembre de 1799 en Mount Vernon, en una ceremonia sencilla según sus deseos. El país lo honró con procesiones militares en todas las colonias. El Congreso declaró luto nacional, su caballo de batalla ensillado, pero sin jinete participó en el cortejo. Su tumba, un sitio histórico, y su legado se inmortalizó en el monumento a Washington, en Washington, D.C., y en el billete de $1. Washington murió como vivió, rodeado de simbolismos. Su falta de hijos biológicos y su muerte sin ostentación reforzaron su imagen de líder desinteresado. Aunque no fue un semidios, su habilidad para sobrevivir en peligros extremos y su liderazgo moral lo convirtieron en un mito fundacional de Estados Unidos de Norteamérica. Un hombre que para muchos fue literalmente salvado para ser presidente del país. Washington se unió a la logia masónica de Fredericksburg en Virginia en 1752. A los 20 años, la masonería colonial promovía valores ilustrados como la libertad, fraternidad y tolerancia religiosa, alineados con la revolución. Los masones usaban alegorías de la antigüedad egipcia griega para representar virtudes cívicas. Washington veía en la masonería un sistema ético, no religioso. Como presidente apoyó la construcción del templo masónico de Alejandría en Virginia, pero evitó que la masonería se mezclara con el gobierno. El 18 de septiembre de 1793, Washington colocó la piedra angular del Capitolio en Washington, D.C., una ceremonia masónica. Usó un mandil masónico y herramientas simbólicas, nivel y plomada. Objetos enterrados, monedas, una placa y plata con inscripciones masónicas y grano, símbolo de abundancia. Más que un acto esotérico, fue un gesto político y cultural para unificar a las colonias bajo ideales compartidos. El diseño del Capitolio, inspirado en el neoclasismo, incluye elementos que algunos vinculan a la masonería, pero son interpretaciones simbólicas, no pruebas de un plan oculto. Washington y Benjamin Franklin usaron la masonería como una herramienta cultural, no como dogma. Los valores de libertad y justicia se nutrieron de múltiples fuentes, desde Roma hasta las ilustraciones escocesas. Aunque los rituales masónicos dieron un marco simbólico a la nación, ejemplo el Capitolio, la verdadera piedra angular de Estados Unidos, fue experimento imperfecto pero audaz del gobierno republicano. Como dijo Washington en su discurso de despedida, la base de nuestro sistema político es el derecho del pueblo a establecer su gobierno. La masonería fue una pieza del rompecabezas, no el diseño completo. George Washington encarna múltiples capas del significado para Estados Unidos y sus ciudadanos, fusionando ideales fundacionales como complejidades históricas. Como comandante del ejército continental y primer presidente, personifica la unidad nacional, su capacidad para mantener cohesionadas a las 13 colonias durante la Revolución y su presencia sentaron las bases de una nación unida. Al renunciar al poder tras la guerra y después de 2 mandatos presidenciales, simboliza el servicio desinteresado, rechazando la tiranía y priorizando el bien común sobre el poder personal. Negarse a ser coronado, perpetuarse en el cargo, estableció el principio de que el poder emana del pueblo y no de un título hereditario. Instauró normas no escritas como el límite de 2 mandatos, luego consagrado en la 22 enmienda, reforzando la rotación pacífica del poder. Icono de la audacia estratégica representado en pinturas como el monumento definitorio de la lucha por la libertad. Su rostro en el billete de $1 y la moneda de 25 centavos lo mantienen omnipresente, recordando los valores fundacionales de Estados Unidos de Norteamérica. Encarna ideales de libertad, democracia y sacrificio por el bien común.
Para los estadounidenses es tanto un héroe nacional como un recordatorio de que la perfección no es un requisito para el liderazgo. Su legado desafía a la nación a vivir a la altura de sus ideales, reconociendo y rectificando sus fallas. Como escribió el historiador Joseph Ellis, Washington no era un dios, pero sin él Estados Unidos no existiría.